Bienvenidos a este tercer capítulo de análisis matricial de armaduras con Python. Lo que veremos en este capítulo serán los datos del programa, es decir, qué datos nos estará pidiendo el programa para poder trabajar y cómo los vamos a recibir en nuestra nueva clase de análisis matricial. Y por último, las funciones que tendremos que crear en esa clase llamada análisis matricial. Comencemos por los datos del programa. ¿Qué es lo que nos piden? Como podemos ver aquí es una tabla de elementos donde nos pide el elemento, el área, el módulo de elasticidad, el nodo inicial y el nodo final de cada elemento. Es decir, a este conjunto de datos que nos pide el programa lo vamos a llamar tabla elemento, tal y como está señalado ahí. Esta tabla de elementos la vamos a ir llenando con nuestro ejemplo de armadura que tenemos aquí y quedaría de la siguiente forma. Tomando como ejemplo el elemento 4, vemos que nos pide el área y el módulo de elasticidad, el cual lo hemos puesto como 1 y 1, pues lo supondremos constantes. Nos pide el nodo inicial y el nodo final, que como lo vemos aquí en la armadura, vemos que el elemento 4 va del nodo 2 al nodo 5. La siguiente tabla que nos pide el programa es la tabla de nodos, que está compuesta por el número de nodo, la coordenada en X y en Y del nodo y el tipo de apoyo. Este tipo de apoyo puede ser libre, es decir que el nodo no está sujeto a ninguna restricción y puede moverse tanto en X como en Y. Puede ser fijo, queriendo decir que no puede moverse en ninguna dirección. Puede tener solamente dirección en X, pero está restringido en Y. O viceversa, puede estar con movimiento en Y, pero está restringido en X. De nuevo, tomando como ejemplo nuestra armadura, la tabla de nodos quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, el nodo número 3 estaría compuesto por la coordenada en X es la 0 y su coordenada en Y es la 7. Y es un tipo de nodo fijo, es decir, que no puede desplazarse ni en X ni en Y. Lo mismo ocurrirá con el nodo 4. En tanto que el nodo 2, el nodo 5 y el nodo 1 serán nodos libres para este ejemplo. La siguiente tabla será la tabla de fuerzas, que nos pedirá la fuerza, el nodo y la dirección. La dirección en X será negativa si va hacia la izquierda, pero positiva si va hacia la derecha. Y la dirección en Y será positiva si va hacia arriba y negativa si va hacia abajo. En este caso podemos observar que las fuerzas tienen magnitud menos 3 y menos 2, indicando que van hacia abajo, pero en dirección Y. Tomando como ejemplo de nuevo la armadura, vemos que la tabla de fuerza sería de la siguiente forma, como menos 3, nodo 2, dirección Y, y menos 2, nodo 1, dirección Y. Para la tabla de desplazamiento, sería bastante similar a la tabla de fuerzas. Esta se compondrá del desplazamiento conocido, la dirección y el nodo. En el caso de la dirección, si esta es en X será negativa si va hacia la izquierda y positiva si va hacia la derecha. En tanto la dirección en Y será positiva si va hacia arriba, pero negativa si va hacia abajo. De nuevo llenando la tabla de desplazamientos, quedaría como se observa aquí. Por ejemplo, para el nodo 4 tiene restricciones. Por ejemplo, para la dirección en X es 0 y para la dirección en Y sería 0 también. Esto quiere decir que no puede moverse. En cambio, para los nodos 1, 2 y 5 aún no conocemos sus desplazamientos, pues están en función de la fuerza que se le aplique. Estas serán nuestras incógnitas. Ahora procederemos a la clase de análisis matricial. Esta nueva clase estará compuesta por datos de entrada. Estos datos serán las 4 tablas que acabamos de analizar. Por ahora, como no hemos programado la parte de la interfaz gráfica, lo que haremos será suponer que ya tenemos esto cargado en una base de datos o en pequeñas listas para poder manipular con ellas y crear nuestra clase de análisis matricial. De estas tablas, el programa lo que hará será calcular el número de elementos, el número de nodos y el número de grados de libertad de la estructura. Y de estos
obtendremos las siguientes funciones de la clase, que serán las que se muestran aquí. Cada una de estas funciones se irá programando una a una conforme vayamos avanzando en la clase. La primera función con la que vamos a lidiar será la de vector de coordenadas globales. Esta función tiene como propósito enumerar las coordenadas globales en cada nodo en función de su prioridad, ya sea si el nodo es libre, si el nodo es fijo, si tiene solo desplazamiento en Y o si tiene solo desplazamiento en X. Esta función retornará el número de reacciones de la armadura. También retornará un diccionario de nodos. ¿Esto qué quiere decir? Un diccionario en Python es que, dado el nodo que nosotros le ingresemos, nos va a permitir el acceso a su coordenada en X y en Y y al grado de libertad en X y en Y que se le haya asignado. Este tipo de diccionarios son bastante útiles para poder manipular información. Y por último, el número de fuerzas conocidas actuantes en la armadura. Por lo tanto, procederemos a programar esta primera parte. Una vez aquí en el código vemos que en esta parte fue donde nos quedamos. Ya habíamos definido la librería mat, la librería numpy. Habíamos creado nuestra primera clase con sus respectivas propiedades. Lo que haremos será crear una segunda clase, la cual llamaremos análisis matricial. Abrimos, cerramos paréntesis, dos puntos, enter. Y de la misma manera que en la función pasada, lo que haremos será definir nuestra función init, que es con la que se inicializan todas las clases. Dentro de esta va nuestra palabra reservada self, y aquí vamos a llamar cada una de las tablas que nos servirán como datos de entrada, que sería nuestra tabla de elementos, nuestra tabla de nodos, nuestra tabla también de fuerzas y por último nuestra tabla de desplazamientos. Dos puntos. Etiquetamos cada una de estas tablas. Una vez que tenemos etiquetado cada una de estas tablas, ya podemos usarla dentro de la misma clase. Aquí mismo lo que haremos será ahora declarar las constantes, que sería el número de elementos primero. A este le llamaremos self.ne igual, y ocuparemos la función len, que no hace más que contar el número de elementos que hay en una tabla. En este caso irá renglón por renglón contando cuántos renglones tiene esta tabla de elementos. Ahora para el número de nodos haremos exactamente lo mismo. Ocuparemos la misma función len y solo nos resta el número de grados de libertad. Como sabemos que en cada nodo, es decir, si ya conocemos que el número de nodos es self.nn y que en cada nodo existen 2 grados de libertad, solo habrá que multiplicar esta cantidad por 2. Una vez terminado esto, procedemos a comprobar que todo esté funcionando bien utilizando nuestra función str. Y le pedimos que nos imprima todo de manera ordenada para que podamos verificar variable por variable.
Por último, no queda más que invocar esta función, la cual definiremos como AE. Igual, copiaremos las variables que nos pide junto con el nombre de la clase. Y pediremos que nos la imprima. Vamos a correr todo el programa, Shift Enter, y vemos que funciona. El número de elementos en este caso sería 7. Comprobamos y vemos que en efecto son 7. El número de nodos serían 5. Comprobamos y sí. Y el número de grados de libertad, que serían 10, que pues sería más que el producto de 2 por 5. Una vez comprobado esto, el siguiente paso es definir la función que sigue, que sería la función vector coordenadas globales. Esta función, recordemos que lo primero que nos va a retornar es el número de reacciones de la armadura. Primero lo vamos a declarar como 0. Después vamos a crear un ciclo for que itere en cada uno de los nodos que tenemos. Y vamos a meter las siguientes condicionales. Pediremos que si el tipo de node es libre, no va a contar ninguna reacción, es decir, simplemente puede seguir adelante. Pero si el tipo de node es fijo, el número de reacciones tiene que incrementarse por 2, ya que estará restringida tanto en X como en Y. Siguiendo con esta misma lógica, si el tipo de nodo tiene desplazamiento en X, quiere decir que el número de reacciones será 1, pues estará limitada en el sentido Y. Y por último, y con la misma lógica, ahora si está con desplazamiento en Y, significa que estará restringida en el sentido X y por lo tanto también habrá una reacción en X. Aquí solo se nos olvidó poner que en la parte de arriba, si el nodo es libre, como no estará restringida en ningún sentido, no habrá reacciones y por lo tanto le puede sumar 0. Listo, vemos que nos retorne el número de reacciones. Vamos a probar esto. Muy bien, pedimos que también nos imprima. Y debido a que es una función interna, también debe de ir con la palabra self. Bien, entonces vamos a correr el programa. Vemos que no nos imprimió nada, vamos a checar qué está ocurriendo, aunque hay un error de sintaxis aquí, y es porque aún no hemos definido el tipo. Ok, lo definiremos acá arriba.
más bien tiene que ir definido dentro del for, ya que va a ser una función que va a estar cambiando conforme vaya moviéndose entre las tablas. Vemos que el tipo, es decir, si es libre o si es fijo, se encuentra en la tabla de nodos, por lo tanto la tomamos. Vemos que va a ir iterando conforme vaya avanzando cada renglón. Sería el renglón I0, I1, I2, I3, I4. Entonces aquí sería primero I, y vemos que en qué columna se va a encontrar nuestro tipo, que en este caso sería la columna 0, 1, 2 y sería hasta la columna 3 donde se encuentre el tipo. Bien, vamos a comenzar a checar si funciona. Aquí hay un error de sintaxis, no es else sino el if, y lo mismo aquí para esta y para esta. Checamos. Ok, otro error de sintaxis, y es porque aquí estamos ocupando la tabla nodos cuando en realidad tendríamos que haber ocupado el número de nodos. Checamos y listo. Tenemos que el número de reacciones es 4. Vamos a checar, y en efecto vemos que tenemos dos apoyos fijos, y en cada apoyo fijo hay dos restricciones, por lo tanto serían 4 reacciones las que nos tuvo que haber dado. Por lo tanto, hasta ahorita todo va bien. Lo siguiente que debe de retornar nuestro vector de coordenadas globales es el número de fuerzas conocidas. Eso se puede calcular simplemente como la diferencia entre el número de grados de libertad menos el número de reacciones. Y le pedimos que nos lo retorne. Listo, verificamos que todo esté bien. Ok, aquí no le cambiamos el nombre. Y listo, nos da que son 6 fuerzas las cuales conocemos. Vamos a verificar. Si nosotros venimos a esta diapositiva de aquí, vemos que estas son las fuerzas que en teoría conocemos, pero realmente son 6. ¿Dónde están las otras 6? Bueno, para este nodo de aquí vemos que está la fuerza en Y, que sabemos que vale menos 3, pero también conocemos la fuerza en X, que vale 0. Ahí serían 2 fuerzas conocidas. Después en este nodo de acá, igual ocurre el mismo caso. Tenemos la fuerza en Y y también sabemos que la fuerza en X vale 0, por lo tanto ya sabemos cuánto valen estas 4. Y en este nodo de acá sabemos que tiene una fuerza 0 en X y una fuerza 0 en Y, por lo tanto en teoría conocemos 6 fuerzas conocidas. Las que no conocemos son las reacciones, por lo tanto hasta ahorita nuestro programa va bien, indicándonos que las fuerzas que conocemos son 6. Lo que sigue ahora es el diccionario de nodos. Este diccionario de nodos lo que nos pedirá será
una llave que será el mismo nodo, la coordenada de ese nodo en X y en Y, y el grado de libertad del nodo en X y el grado de libertad del nodo en Y. Primero tendremos que crear un diccionario de nodos, el cual va a estar en primer lugar pues vacío. Nos apoyaremos de una constante, la cual inicializaremos en 1, y de otra constante, la cual llamaremos grados de libertad, la cual inicializaremos con el total de los grados de libertad. Bien, entonces entraremos al for. Lo primero que nos pide es que sepamos exactamente en qué nodo estamos. Por lo tanto, aquí vamos a inicializar y vemos que utilizaremos de nuevo la tabla de nodos tal y como la teníamos aquí. Sabemos que esta tabla va a ir cambiando renglón por renglón en función de la i que está en el ciclo for, por lo tanto queda ubicar en qué columna de esta tabla se encuentra nuestro nodo. Es decir, vamos a ver en qué columna está y vemos que está siempre en la primera, por lo tanto estará en la columna 0. Listo, el siguiente paso será ubicar la coordenada en X y la coordenada en Y, las cuales van a estar igual en la misma tabla. Lo que restaría saber sería en qué columna van a estar, y vemos que primero está en la columna X, vemos que está la coordenada X en la columna 2, en la columna 0, 1 y el Y en la columna 2. Y listo. Con esto ya podemos tener un diccionario que nos muestre la coordenada en X y la coordenada en Y. Ok. Vamos a poner diccionario nodos.setDefault, lo cual nos va a permitir ir acumulando partes del diccionario. Abrimos paréntesis y primero le damos lo que sería nuestra llave, es decir, el nodo que va a regir todo el diccionario, que sería nodo-key. Dentro de este abrimos corchetes y proporcionamos la coordenada en X y la coordenada en Y, y lo hacemos para cada uno de las condiciones sin importar qué tipo de condición sea. Procedemos a retornar el valor y vamos a verificar que todo esté en orden. Vemos que en efecto nuestro diccionario de nodos está bien. Por cada nodo nos muestra sus coordenadas tanto en X como en Y. Para el nodo 2 igual, para el nodo 3 igual, para el nodo 4 y para el nodo 5. Lo que seguiría, aparte de que nos muestre su coordenada, es que nos muestre su grado de libertad correspondiente en X
y en Y. Comenzaremos primero cuando el nodo es libre. Si el nodo es libre, su grado de libertad va a comenzar haciendo de los primeros, es decir, va a ser el valor que tiene C, el cual hemos definido como una constante aquí arriba. Y como es libre, significa que va a poder moverse tanto en X, que vendría siendo este, como en Y, al cual le sumaremos 1. Es decir, que este grado de libertad siempre va a ser 1, luego 2. Si el siguiente nodo es libre va a ser 3, luego 4. Si el siguiente nodo es libre va a ser 5, luego 6. Vamos a ver si esto funciona. Y aquí vemos que los primeros dos nodos son libres, por lo tanto tienen que ser primero 1 y 2. El siguiente tendría que haber sido 3 y 4. Y el siguiente, el último, también es libre, por lo tanto tendría que haber sido 5 y 6, pero no ocurrió esto debido a que no le dimos un incremento. Por lo tanto hay que dárselo aquí. Listo, volvemos a correr el programa. Y en efecto, el nodo 1 tiene coordenadas libres 1 y 2, el nodo 2, 3 y 4, el nodo 3 y el nodo 4 no tienen coordenadas todavía porque son fijos. Y el nodo 5, 5 y 6 tal y como lo hemos visto. Bien, una vez que tenemos enumerados estos nodos, vamos a ver por qué tenemos que enumerarlos de esta forma. Aquí tengo este pequeño Excel donde se muestra la armadura con sus respectivos nodos. Lo primero que hemos considerado es que los nodos libres, que vendría siendo este y este, que son el 1, el 2 y el 5, son los que se van a enumerar en primer lugar. Esto quiere decir que el nodo 1 va a tener coordenada en X1 y en Y2, el nodo 2 en 3 y en 4, y el nodo 5 en 5 y aquí en 6. ¿Qué ocurre con los nodos que no están libres? Es decir, que tienen alguna restricción. Bueno, esos van a ser los últimos siempre en enumerarse, debido a que más adelante se verá que la matriz rigidez tiene que transformarse o dividirse en 4 submatrices para poder operar dentro de ella. Es decir, estos nodos de aquí quedarían como el nodo 7 y 8 y el nodo 9 y 10. ¿Qué pasa si el tipo de apoyo es fijo? Tendríamos que darle un grado de libertad también, pero de manera inversa a como se hace cuando es libre, es decir, podemos ir vemos que aquí fue en el segundo nodo donde se le sumó 1, aquí va a ser en el primero, pero se le va a restar 1, y este de aquí va a ser el que va a quedar tal y como está. Y de la misma forma en que aquí, cuando es libre, se le sumaron 2, lo que hay que hacer aquí es restarle 2. Procedemos a correr el programa y vemos que queda de la siguiente manera. Los nodos fijos, que serían a partir del 3, tienen que ser como los últimos. Sí, tiene que ser el 9 y el 10, y el nodo 4, el 7 y el 8. Vemos si están todos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora si vamos a ver nuestra estructura, podemos ver cómo justamente los nodos que tienen restricciones son los que tienen los grados de libertad siempre más altos. Esto es algo que, les repito, tenemos que procurar siempre. Los grados de libertad que estén libres o que no tengan restricción deben de tener siempre los grados de libertad más bajos, y los nodos que tienen los grados de libertad más altos siempre tienen que ser los que están restringidos. En este caso está restringido en X y en Y aquí también. Y con esto habríamos terminado esta función de aquí, que sería la función vector de coordenadas globales. La siguiente función sería la matriz pi.
Esta función tiene como propósito ser una matriz de permutación, cuyos renglones tienen correspondencia uno a uno con los elementos de la estructura, mientras que sus columnas tienen correspondencia uno a uno pero con los grados de libertad de cada elemento en coordenadas globales. En forma resumida, sus renglones equivalen al número del elemento, es decir, el renglón 1 de la matriz pi corresponderá al elemento 1, el renglón 2 al elemento 2, el renglón 3 al elemento 3 y así sucesivamente. Esta matriz retornará una matriz de permutación que se utilizará para más adelante poder ensamblar una matriz de rigidez global. Muy bien, una vez aquí en el código, lo que haremos será definir la siguiente función. Corresponderá a nuestra matriz pi. Lo primero que haremos será crear una lista vacía y un ciclo for que irá elemento por elemento. Dentro de esta requeriremos nodo inicial, nodo final, ahora como irá elemento por elemento, tenemos que ubicar todo en la tabla de elementos. Esta se encuentra en self.te para ambos nodos. Vemos que el nodo inicial del primer elemento es este de aquí y se encuentra en la columna 0, 1, 2, 3. Y el nodo final en la siguiente, que sería la columna 4. Y tiene que ir bajando conforme avance el valor de i. Lo que sigue sería introducir estos valores dentro de la lista pi, pero en forma de lista también. Sabemos que, como dice nuestra diapositiva, cada renglón corresponde al elemento y cada columna va a corresponder al grado de libertad tanto en X como en Y de cada nodo en el elemento. Es decir, tendríamos que hacer uso de nuestro diccionario con el nodo inicial, por ejemplo, con esto que estamos haciendo, estamos diciéndole que si nosotros le damos, por ejemplo, el nodo inicial del elemento 1, que es el elemento 5, se vaya a nuestro diccionario y busque el nodo 5, que en este caso sería este, y nos dé estos dos de aquí, los cuales se encuentran en la columna 0, 1, en la columna 2 y en la columna 3. Eso para el primer nodo inicial, que correspondería en este caso para el elemento 1 al nodo 5. Para el nodo final, que vendría siendo el elemento 1, tendríamos que hacer lo mismo, ir al diccionario n, que nos busque el nodo final al que hacemos referencia, y en las mismas columnas, que sería la columna 2 y la columna 3, nos devuelva su respectivo, en este caso es el nodo 1, nos devuelva nuestro respectivo 1 y 2, que son las que devuelva nuestras respectivas coordenadas globales, que son las que corresponden a ese nodo. Una vez que termine de iterar, nos devuelva esta lista. Vamos a ver si todo funciona bien.
Shift Enter, corremos el programa y verificamos. Por ejemplo, para el elemento número 3 vendría siendo este. Su nodo inicial debería tener coordenadas 9 y 10. Vemos que para el elemento 3 su nodo inicial es el nodo número 3. Si verificamos, aquí está el número 3 y son las 9 y 10, que en efecto es la que estábamos buscando. Su nodo final debe ser el 3 y el 4, que es el que está aquí y debe corresponder al nodo número 2. Y en efecto vemos que ambos coinciden de manera correcta. Esto nos da una matriz P de permutación que por cada elemento podamos obtener de manera inmediata el nodo inicial y el nodo final, pero en función de sus coordenadas globales. Esto, como se ve ahorita, no tiene mucho sentido, ni el diccionario tal vez, ni la matriz de permutación pi, pero más adelante veremos cómo estas dos, tanto el diccionario como la matriz de permutación pi, sirven de manera bastante útil para poder hallar una matriz de rigidez global y a su vez poder descomponerla. La siguiente función que veremos será la función armadura. Esta función es bastante simple, pues su único propósito es poder acceder a todas las propiedades de cada elemento. Y nos va a retornar un vector de elementos, es decir, lo único que tenemos que hacer aquí es crear una lista que reúna todos y cada uno de los elementos para que a través de esta lista poder acceder a cada elemento de manera independiente y a sus propiedades. Listo, entonces vamos a proceder a programarla. Vamos a crear una lista vacía llamada elemento y vamos a iterar en cada elemento desde el primero hasta el último elemento. Ahora, ¿qué propiedades tienen los elementos? Como vimos aquí arriba en la primera que armamos, vamos a requerir todas estas propiedades. Vamos a copiarlas y a pegarlas aquí. Bien, vamos a cambiarles un poco el nombre. Sería el elemento, el área, el módulo de elasticidad, la coordenada inicial en X y en Y, la coordenada final en X y en Y. Este de aquí no tan general. Borramos todo esto, ya que ahora esto va a estar en función de las tablas. Primero que nada, el elemento tiene que estar obviamente en la tabla elemento, entonces vamos a hacer referencia a ella. Vemos que se encuentra en la columna, en la primera columna, por lo tanto va a ser en la 0. Su área y su módulo de elasticidad también van a estar aquí, así que va a ser, su área va a ser la primera y su módulo la segunda, tal cual lo tenemos aquí. Requerimos su nodo inicial y su nodo final también. El nodo inicial está en la columna 0, 1, 2, 3. Y su nodo final en la columna 4. Ahora, para obtener las coordenadas, vemos que las coordenadas están justo en la tabla de nodos, pero de manera desordenada. Pero si recordamos, ya las tenemos ordenadas aquí
en el diccionario de nodos, así que vamos a hacer referencia a ellas. Nodos. Por ejemplo, para acceder a la coordenada en X del primer nodo, vemos que está en la columna 0. Y para la coordenada Y vemos que está en la columna 1. Esto corresponde al nodo inicial. Y de manera análoga, pero para las coordenadas en el nodo final, simplemente cambiamos aquí a que sea final 0 y 1. Lo que sigue serán las coordenadas locales, tanto iniciales como finales. Estas coordenadas al final serán las que van a armar nuestro vector de colocación. Igual utilizaremos el diccionario de nodos. Vemos que aquí abajo también ya viene ordenado. Por ejemplo, para el nodo 1 estaría en la columna número 0, 1, 2. Pero como es inicial, sería esta. Para el Y estaría en la columna número 3, sería 0, 1, 2 y 3. Y es la que ponemos aquí, y de manera análoga como hicimos en las coordenadas, simplemente habrá que cambiar aquí para que sea en lugar de inicial final, y aquí sería la 2 y la 3. Con todos estos elementos nosotros podemos invocar a la clase miembro armadura, listo. Contamos con el elemento, contamos con el área, contamos con el módulo de elasticidad, con la coordenada XY, la coordenada YY, la coordenada XF, la coordenada YF y el vector de coordenadas. Simplemente podríamos armarlo sería la FY, FX y la II. Self.armat, self. Copiamos la función y aquí le pedimos que nos la imprima. Por ejemplo, vamos a pedir que nos imprima el elemento 3. Lo que hacemos sería invocar. En este caso el elemento 3 sería el que está en la posición 2. Recordemos que siempre es -1. Y corremos el programa. Vemos que hay un ligero error. Dice que CLFY no está definida. Vamos a checar. Aquí está.
Listo, corremos. Y vemos aquí está la matriz pi, que fue la última que calculamos. Ahora sí, a partir de aquí deberíamos empezar a checar, que sería el elemento 3, tiene área 1, módulo de elasticidad 1, coordenada inicial y final, inicial 0,7, final 7,7, veamos. El elemento 3 tiene nodo 3, que sería 0,7, vemos que coincide, final 7,7, de nodo final 2, 7,7, y vemos que coincide exactamente. Vector de colocación, coordenadas 9, 10 y 3, 4. El nodo 3 tiene coordenadas 9, 10. Y el nodo 2, 3, 4. Vemos que también coincide. Y de la misma manera si vamos checando cada una de las demás, tanto la longitud del elemento como su rigidez local, su matriz de transformación y su rigidez global, todas van a coincidir. De esta manera tenemos una función que nos permite acceder a cada elemento y a su vez a cada una de las propiedades de ese elemento. Por último, y para cerrar esta clase, sería crear la matriz de rigidez global. El propósito de esta matriz es unir las matrices de rigidez global de cada elemento en una única matriz de rigidez global para toda la armadura. Vemos que aquí tenemos la matriz de rigidez global del elemento E, y esta va a ser nuestra matriz de rigidez global de toda la armadura. Lo primero que hay que ubicar sería de qué elemento estamos hablando, es decir, vamos a enumerarlo como índice E. Ubicamos su renglón I, su columna J, vemos que intersecan y en ese elemento que vamos a obtener, y ese elemento se va a ubicar en la posición utilizando la matriz de permutación, e I obtenemos el renglón donde va a ir ubicado ese elemento, pero ya en la matriz de rigidez global. Ubicamos igual en función del elemento E y de la columna J utilizando la matriz de permutación, la columna en la que va a ir ubicado, y trasladamos ese elemento de la matriz de rigidez global local del elemento a la matriz de rigidez global pero de toda la armadura. De esa manera es como vamos a ir llenando elemento por elemento. De forma resumida, para lo que sirve la matriz pi es para, sin importar de qué matriz de rigidez local del elemento estemos hablando, poder ubicar elemento por elemento su lugar correspondiente, pero ya en la matriz de rigidez global. Es una matriz de ensamblaje. Esto a su vez nos va a retornar toda la matriz de rigidez global de la armadura. Una vez en el código, lo que vamos a hacer es crear esta última función. Lo primero que haremos será crear una matriz de rigidez global vacía. Vamos a utilizar nuestra biblioteca NumPy, ceros, y aquí tiene que ser de tamaño 10 por 10. En este caso tiene que tener por renglones el número de grados de libertad que se encuentra, y por columnas igual el número de grados de libertad que hay. Lo siguiente es crear un ciclo for que vaya elemento por elemento. Dentro de este ciclo for, lo que hay que obtener es la matriz de rigidez global de ese elemento. Esto se obtiene utilizando la función de armadura que ya hemos definido anteriormente, la cual nos permite acceder a cada propiedad. En
este caso la propiedad que nosotros queremos obtener es la matriz de rigidez local, la cual está definida como K-glob. Una vez que tenemos esta matriz de rigidez global, así en lugar de local vamos a ponerle global del elemento. Una vez que tenemos esta matriz de rigidez global del elemento, tendríamos que comenzar a movernos elemento por elemento dentro de esta matriz para obtener cada uno de sus valores. Esto lo hacemos utilizando dos ciclos por anidados. Vemos que la matriz de rigidez global, que sería esta de aquí, tiene siempre 4 elementos en su columna y 4 renglones, que sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Por eso siempre lo que hacemos será iterar de 4 en 4 para poder abarcar toda la matriz de rigidez global de cada elemento. Como ya vimos en la diapositiva, requeriremos de dos variables, tanto en X como en Y. La primera tendríamos que utilizar la matriz de permutación, y en la segunda también. Esta matriz de permutación nos permite pasar estos elementos a la matriz de rigidez global. Es decir, vamos a estar iterando dentro de la matriz de rigidez global del elemento, y una vez iterado este elemento, lo que hace A y B es ayudarnos a pasar a la matriz de rigidez global de toda la estructura. Recordemos que aquí es el elemento, coma, la columna I, y el elemento, coma, la columna J. Listo, tenemos que quitarle una unidad porque recordemos que Python siempre se mueve de 0 a n, y aquí estamos considerando como si nos moviéramos desde 1 hasta cualquier número. Listo. Después obtenemos la matriz de rigidez y le decimos que en las coordenadas a, b sea igual a lo que haya en el elemento de esta matriz. Que sería I, J, y dentro de esta le sume si había algo existente a la matriz de rigidez global. Por último, una vez de que haya terminado de iterar todo, nos devuelve a nuestra matriz K. Listo, vamos a probar. Y corremos el programa. Vemos que hay un error de sintaxis aquí. For i in range, ok, aquí olvidé el in. Corremos. Ok, hay un ligero error. Ok, aquí no es armadura, sino que es
arma tiene que ser exactamente como lo habíamos puesto acá arriba, que vendría siendo este self armad. Vamos a correr todo. Ok, vemos que hay otro pequeño. Ok, lo que pasa es que aquí había olvidado este pequeño detalle. Esta matriz de aquí tiene que ir entre paréntesis, porque nosotros lo que tenemos aquí es una lista. Esta lista hay que transformarla a una matriz. Corremos y listo. Obtenemos nuestra matriz de rigidez global de toda la estructura, o en este caso de la armadura. Por ahora no comprobaremos toda la matriz para no extender más este video, pero más adelante se hará un análisis más detallado de cómo se comprueba toda esta matriz. Por ahora lo dejaremos así. Esto es todo y nos vemos en la siguiente clase.